Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que cada uno de ustedes se encuentre. Mi nombre es Florencia Bailió y soy parte del Comité de Inmunología que está encargado de iniciar con las clases del PRODAI 2016. Me han asignado el tema Visión General de la Respuesta Inmune Humana, que sirve un poco como introducción para las clases que siguen. El sistema inmune humano permite que, a pesar de estar rodeados de microorganismos potencialmente patógenos, solamente en contadas ocasiones provoquen una infección clínicamente evidente. Cuando esto sucede, se desencadenan múltiples mecanismos para resolverlo con rapidez, gracias al desarrollo de respuestas de la inmunidad innata o respuestas más naturales y de la inmunidad adaptativa. Es importante comenzar definiendo el concepto de inmunidad. Este deriva de la palabra immunitas, que significa en latín libre de cargo, exento de gravámenes. Es un término netamente legal que, trasladado a la biología, da origen a la palabra inmunidad, que se define justamente como el estado de resistencia que representan los organismos superiores frente a la infección. Y se define como inmunología a la ciencia que estudia a la inmunidad. En este esquema está representada la relación que existe entre el patógeno y el huésped. No siempre que hablamos de patógeno hablamos de moléculas extrañas o exógenas o agentes infecciosos, sino que el sistema inmune también participa en las respuestas en contra de las moléculas propias, como puede ser el desarrollo de enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. También existe la inmunidad antitumoral, que justamente lo que hace es atacar a células propias que están alteradas por alguna neoplasia. Interviene también en reacciones de hipersensibilidad y alergias, y cuando hay una alteración o un defecto cuantitativo funcional, ya sea hereditario o adquirido, hablamos de las inmunodeficiencias, en donde el sistema inmunológico es el protagonista. Así entonces podemos definir al sistema inmune como el conjunto de células, tejidos y órganos que se encuentran vinculados con elementos y componentes de manera directa o indirecta a través de factores solubles que originan una respuesta biológica para intentar evitar la enfermedad. En este esquema podemos observar en forma global los dos tipos de respuesta inmune: la respuesta innata y la respuesta cognitiva. Es importante hacer hincapié en que ambas requieren del reconocimiento previo del patógeno. Por un lado, la respuesta inmune innata es la primera barrera de defensa, en donde intervienen distintos tipos celulares que conforman las barreras cutáneas, los epitelios que tapizan las mucosas, tanto respiratoria, digestiva como genitourinarias, así también las células parenquimatosas que conforman los distintos tejidos y células sanguíneas que están vinculadas con la respuesta de inflamación. Esta amplia variedad de tipos celulares comparten una herramienta común que les permite reconocer a los microorganismos exógenos: los receptores de reconocimiento de patrones o RRP. Estos receptores se agrupan en 5 familias diferentes y reconocen no solo a los microorganismos, sino también a sus productos y señales de daño celular, que se generan justamente cuando el tejido es infectado. Estos son los PAMP, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y los DAMP, que son los patrones moleculares asociados al daño. Uno de los atributos esenciales de este tipo de respuesta es la rapidez. En las primeras horas de iniciado el proceso infeccioso va a ser la encargada de enfrentarlo y intentará contenerla hasta que los mecanismos subsiguientes de la inmunidad adaptativa sean operativos para terminar de erradicarla. Además, la inmunidad innata es la encargada de alguna forma de desenmascarar al enemigo, ya que analiza las propiedades del patógeno y orienta el perfil de respuesta inmunitaria adaptativa que la va a suceder.
Se logra mediante la producción de citoquinas que van a ser liberadas y van a ser las mediadoras entre los dos tipos de respuesta. La respuesta inmune cognitiva es un término actualizado para definir a lo que antes se denominaba inmunidad adaptativa o adquirida. Ahora podemos definir como adaptativa al primer encuentro con el microorganismo y adquirida cuando se evoca a la memoria inmunológica. Este tipo de respuesta puede adquirirse en forma natural o artificial. En forma natural y activa sería a partir de la formación de anticuerpos por haber padecido la enfermedad, o en forma natural y pasiva por el paso de anticuerpos a través de la placenta. De forma artificial y activa por la vacunación, y de forma artificial pasiva por la administración de anticuerpos preformados. En este cuadro podemos observar que la inmunidad innata y la cognitiva difieren en varios aspectos. La inmunidad innata reconoce patrones moleculares que son compartidas por diferentes patógenos. Eran los patrones moleculares asociados a patógenos. En cambio, la inmunidad cognitiva reconoce moléculas propias de cada tipo de microorganismo, que se denominan epitopes o determinantes antigénicos, y es lo que le otorga la característica de ser altamente específica. Con respecto a los receptores, también difieren en que los receptores son codificados en la línea germinal, los que las agrupa en familias y se mantienen constantes en la inmunidad innata. En cambio, en la inmunidad cognitiva son redistribuidos durante el desarrollo y con la ontogenia, lo que le da la característica justamente de la diversidad. Estos receptores se distribuyen clonalmente con cada nueva población de células B y T que se van generando. Esto no es así en la inmunidad innata. La inmunidad cognitiva tiene la capacidad de discriminar lo propio de lo no propio. Y no siempre es algo perfecto, porque justamente pueden aparecer enfermedades autoinmunes que serían la explicación de esta falla. También la inmunidad cognitiva cuenta con una memoria inmunológica que consta de la activación de las células cuando se expanden clonalmente. Las células de memoria permanecen por años y permiten una respuesta rápida y eficaz frente a una reexposición futura al mismo patógeno. A modo de resaltar algunos conceptos que venimos definiendo hasta ahora, podemos decir que la inmunidad innata es la primera respuesta ante la presencia de un patógeno, es la que se manifiesta en forma rápida, que no va a mejorar con las sucesivas exposiciones y es inespecífica. En cambio, la inmunidad cognitiva aparece luego de días o semanas de la exposición, es mejor con las sucesivas exposiciones porque mejora la eficacia y la rapidez y es específica para determinados microorganismos. Si bien tanto los linfocitos T como los linfocitos B comparten todas las características del sistema inmune adquirido, difieren notablemente en la manera que reconocen al antígeno. Los linfocitos B lo reconocen en su conformación nativa y no requieren la participación de células presentadoras de antígeno. De hecho, ellos pueden comportarse como células presentadoras de antígeno. En cambio, los linfocitos T no reconocen al antígeno en su forma nativa, sino que requieren el procesamiento y la presentación antigénica por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son las moléculas de clase 1 para los linfocitos T CD8 o las moléculas de clase 2 para los linfocitos T CD4, que se expresan en las membranas de las células presentadoras de antígenos. En este cuadro podemos observar las diferentes células presentadoras de antígenos que actúan durante la presentación antigénica. Como podemos observar hasta ahora,
el sistema inmune es un sistema muy complejo en donde cada uno de sus componentes tiene una función específica. De esta manera, la inmunidad celular interviene principalmente en lo que es el rechazo al trasplante, la inmunidad frente a las micobacterias y los hongos, la inmunidad para los virus y para los tumores. En cambio, la inmunidad humoral, por su función especializada en la producción de anticuerpos, neutraliza toxinas, opsoniza las bacterias y neutraliza los virus. Me parece práctico seguir profundizando algunos conceptos con esquemas que permitan visualizar las diferentes formas de respuestas inmunes frente a los diferentes tipos de patógenos. Así entonces comenzamos a observar la respuesta inmune antiviral, que comienza como toda respuesta inmune con el reconocimiento del patógeno, en este caso los virus, por las células de la inmunidad innata, y que son mediadas principalmente por los receptores de reconocimiento de patrones que se encuentran en el citosol de la célula huésped. Una vez activados estos receptores, comienzan la producción de interferón alfa y beta, los cuales poseen una poderosa acción antiviral y actúan en las células infectadas y en las vecinas, evitando así la replicación del virus. Las células natural killer también son protagonistas en la defensa innata contra los virus, ya que inducen la apoptosis de las células infectadas y liberan citoquinas inflamatorias, como principalmente el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que en la clínica generan los síntomas de malestar general, mialgias y fiebre, característicos de un cuadro viral. Por otro lado, la inmunidad adaptativa antiviral es ejercida fundamentalmente por las células T CD8 citotóxicas y los anticuerpos neutralizantes que se generan. Una vez que la célula dendrítica captura las partículas virales, migran al ganglio regional por vía linfática aferente y le presentan los epitopes virales a los linfocitos TCD8. Estos se activan, se expanden y se diferencian a efectores que vuelven al tejido infectado, en donde combaten al virus por mecanismos citotóxicos o por liberación de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Por otro lado, se desarrolla durante el transcurso de la infección los anticuerpos neutralizantes, que tienen una alta especificidad y afinidad por los antígenos virales, con una capacidad de inhibir la infección en la célula viral. Las bacterias integran una amplia comunidad de agentes infecciosos que difieren en propiedades estructurales y en la relación que establecen con el huésped. Algunas son comensales y no suelen causar enfermedad, salvo en personas inmunodeprimidas. Ciertas bacterias son consideradas extracelulares, ya que son capaces de replicarse fuera de la célula del huésped. Entre estas encontramos los cocos gram positivos, piógenos como el estafilococo y el estreptococo, y los bacilos principalmente anaerobios como el Clostridium. Frente a la presencia de alguna de este tipo de microorganismos, se desencadena una respuesta innata y luego una adaptativa, en donde en la respuesta innata intervienen el sistema del complemento, los neutrófilos, los macrófagos y proteínas de fase aguda. Los neutrófilos van a representar la herramienta central para enfrentar la infección. Son reclutados en forma rápida y masiva al sitio de infección por la acción de los diferentes factores del complemento, como el C3b y las anafilotoxinas, que también ayudan a liberarse de la bacteria, que son el C5a activado. También, además del complemento, péptidos formilados bacterianos y citoquinas inflamatorios son liberados en el lugar, como la interleuquina 8. Todos estos mediadores estimulan a la destrucción bacteriana una vez que fue fagocitada. Luego sobreviene la respuesta inmune adaptativa, que está dada fundamentalmente por la producción de anticuerpos específicos por parte de los linfocitos B2, los cuales opsonizan a la bacteria, neutralizan las toxinas y justamente erradican la infección. Otras bacterias se comportan como patógenos intracelulares y encuentran en el macrófago un hábitat ideal para replicarse e invadir.
En este caso, la respuesta T-helper-1 es el principal mecanismo de defensa que se desencadena, siendo necesario otros mecanismos adicionales como los mediados por células T citotóxicas, NK y T gamma delta. Para que exista este tipo de perfil de respuesta, se requiere de la intervención del sistema inmune innato. Este va a ser el encargado de generar un ambiente apropiado para que los linfocitos T vírgenes que son activados produzcan interleuquina 12 y se diferencien a linfocitos T helper 1. La exposición a la mayoría de los hongos no genera una enfermedad en personas inmunocompetentes. En algunos casos, algunas especies fúngicas, como los dermatofitos, por ejemplo, sí la pueden generar, pero se las considera principalmente oportunistas o productores de enfermedades invasivas en el caso de individuos inmunocomprometidos, como pueden ser los HIV o los trasplantados. En el esquema se muestra la infección por Aspergillus, que es uno de los hongos más estudiados debido a la importante infección invasiva que provocan y la gran respuesta inmunológica que generan. La primera, como en toda respuesta inmune, la primera barrera es la barrera de la inmunidad innata, que en este caso son los macrófagos alveolares y las células epiteliales de la mucosa respiratoria, los primeros que tienen contacto con el hongo. Una vez que se activan los receptores de reconocimiento de patrones que se encuentran en la membrana o algunos solubles, como pueden ser la pentraxina 3, que está esquematizada ahí, o la lectina fijadora de manosa, reconocen las moléculas específicas del hongo, como los beta-glucanos, y una vez que se fagocita, se inicia la cascada inflamatoria y se activan los neutrófilos con todos los mecanismos oxidativos para la destrucción del patógeno. También, paralelamente, se activan la inmunidad adaptativa con un perfil T-helper 1 que intenta disminuir la carga fúngica a partir de interferón gamma. Una respuesta T-helper 2, que esto aumentaría, digamos, una respuesta alérgica mediada por la interleuquina 4 y 10 a partir de principalmente a partir del receptor Toll-like tipo 2 y perfiles de T-helper 17 que aumentan el reclutamiento de neutrófilos. Los parásitos se clasifican en dos grandes grupos, protozoos y helmintos. Los protozoos suelen comportarse como microorganismos intracelulares, al menos en algunos estadios del ciclo evolutivo. En cambio, los helmintos son organismos multicelulares que se alojan en los compartimentos extracelulares. Los parásitos producen enfermedades de naturaleza crónica y van a enfrentar una respuesta inmunitaria a través de múltiples mecanismos de evasión, lo que va a explicar esto la falta de vacunas antiparasitarias preventivas. En términos generales, los protozoos van a inducir una respuesta T-helper 1 con la acción estimuladora del interferón gamma sobre los macrófagos para la destrucción del parásito. En cambio, los helmintos se van a comportar como parásitos extracelulares y los mecanismos de defensa del huésped van a ser mediados fundamentalmente por el perfil T-helper 2, siendo lo característico en este tipo de patologías el aumento de IgE y la eosinofilia. En el gráfico se muestra la formación de IgE específica contra los parásitos. Estas a su vez se activan a los mastocitos, que aumentan los factores quimiotácticos para los eosinófilos, y también la IgE se fija sobre los antígenos de la superficie del helminto, y esto permite que sea reconocida por los eosinófilos, y así estos secretan sus productos tóxicos sobre el helminto para intentar destruirlo.
Hemos repasado cómo el sistema inmune dirige sus respuestas y adecua sus mecanismos de acuerdo al tipo de patógeno que intenta invadirlo. Que la respuesta inmune innata no solo es la primera barrera de defensa, sino que interactúa con la adaptativa de manera complementaria. Que cuando se ponen en marcha los mecanismos cognitivos, con su exquisita especificidad, reconoce a cada patógeno en particular y adecua el mecanismo necesario para evitar la enfermedad. De esta manera tenemos una visión general del sistema inmune humano y en este último esquema intentamos resumir un poco los conceptos principales. Esta ensalada de palabras, conceptos, mecanismos y funciones seguramente se van a ir ordenando al correr de las clases para que podamos finalmente entender la complejidad de este increíble mundo de la inmunología humana. No se desanimen, que todo puede empeorar. Muchas gracias.